¿Qué tal, amiguitos? En este videito vamos ahora a resolver este problemita de acá, en el cual nos están pidiendo el voltaje que está aquí, ¿no? La gráfica, conociendo el voltaje de entrada, que es una función, una señal de esta forma, y teniendo dos diodos ideales. Ya. A ver, comencemos entonces. Vamos a llamar a cada uno de esos diodos con un nombre. Al que está acá le voy a llamar diodo 1, al que está acá le voy a llamar diodo 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Debemos analizar todas las posibilidades para esos dos diodos. ¿A qué me refiero cuando digo todas las posibilidades? O sea, debemos ver o debemos analizar todas las condiciones de los diodos. Cuando los dos conducen, cuando solamente conduce uno de ellos o cuando los dos no conducen. Recuerda que en este caso no podemos simplemente establecer que los dos conducen y ya, no. Porque en este caso, como el voltaje que está acá es un voltaje variable, podría pasar que para ciertos valores los diodos conduzcan y para otros valores los diodos no conduzcan, ¿de acuerdo? Por eso trabajamos con una tablita para trabajar de manera ordenada. En esta tablita vamos a ir colocando la situación que vamos a analizar y para cada situación vamos a ir indicando cómo tiene que ser el voltaje de la entrada y a su vez también cómo va a ser la salida que nos pide el problemita. Ahora, una observación, no siempre se van a presentar todos los casos. O sea, podría pasar que para ciertos valores de voltaje, de repente nunca llegue a encenderse ambos diodos al mismo tiempo. Dicho de otra forma, no se va a poder garantizar que se van a presentar estos cuatro estados, estas cuatro posibilidades. De repente solamente dos o de repente solamente una. Bueno, eso ya depende del problema, ¿de acuerdo? Pero, tenemos que analizar igual todos los casos. Todos los casos de acá. Y los casos son los que te muestro acá. Diodo 1, diodo 2 conducen. El 1 conduce, el 2 no conduce. El 1 no conduce, el 2 conduce y ambos no conducen. Debemos analizar todas estas posibilidades, ¿de acuerdo? Comenzamos entonces con la primera posibilidad. Copiamos el circuito, que es el de acá, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo analizo ese primer caso. ¿Cuál primer caso? Primer caso que voy a considerar en esta situación, en este problema, es cuando los dos diodos están conduciendo. A ver, un ratito, quiero borrar esta partecita. Ya, ahora sí. Cuando los dos diodos están conduciendo, como te comenté. Ya, entonces vamos a analizar esa situación. Esto de acá lo vemos luego. La gráfica lo vemos al final. Por ahorita no interesa eso. Me interesa ver cómo se comportan los diodos. Ya, a ver. Vamos borrando esta partecita. Le he colocado el nombre que voy a colocar la corriente. Recuerda que si los dos diodos conducen, la corriente tendría que estar obligatoriamente en el diodo en el sentido de la flechita. Como es el diodo 1, le llamamos la corriente 1, diodo 2 le llamamos aquí la corriente 2. De esa forma son las corrientes en los diodos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, como ya sé cómo son las corrientes en los diodos, debo recordar que son diodos ideales y los diodos ideales se comportan, recuerda, como cablecitos o como alambrecitos. Ya, ahí. En este caso entonces va a ser de esta forma. Ya, aquí ya te das cuenta al toque nomás que esas dos corrientes son cero. Pero ¿por qué son cero las corrientes? Lo que pasa es que ahorita este voltaje vale cero. ¿Cómo así? Fíjate en esta parte. Fíjate en esta parte. Esta parte de acá me está indicando que ese voltaje vale cero porque el punto que está acá y el punto que está abajo coinciden. O sea, esa diferencia vale cero. Por eso este voltaje vale cero. Pero solamente basta con eso para indicar que las corrientes valen cero. Básicamente sí, porque si este voltaje vale cero, acá no hay corriente, acá tampoco, acá tampoco. Es como cuando tú aplicas la ley de Ohm en una resistencia. Tienes una resistencia, tú sabes que el voltaje es corriente por resistencia. Pero ¿qué pasa si el voltaje en la resistencia vale cero? Bueno, si esto vale cero, implicaría que esta corriente es cero, ¿no? Por la ecuación. Y en efecto, si este voltaje vale cero, la corriente acá vale cero. La corriente acá también es cero.
y la corriente aquí también es 0. Se dice en este caso que no hay fuente, en pocas palabras, ¿no? Y así la corriente aquí vale 0 y aquí vale 0, obviamente esta corriente vale 0. Si esto vale 0, esto vale 0, esta corriente vale 0. ¿Qué significa eso? Que la corriente valga 0 significa que el diodo no conduce. Pero quedamos en que el diodo conduce. Ya, ¿qué significa eso entonces? Que no hay una posibilidad de voltaje para que ellos dos conduzcan, porque te das cuenta que hay una contradicción, ¿no? ¿Dónde está la contradicción en la suposición? Ellos dos conducen, pero según lo que hemos analizado, como el voltaje vale 0, no hay corriente, esto entonces es 0, significaría que no conduce. ¿Te das cuenta de la contradicción, no? Conducen, no conducen. Entonces, como hay una contradicción, significa que realmente no van a conducir. Por lo tanto, esta situación no se va a presentar. No es posible que ambos diodos conduzcan y al mismo tiempo no conduzcan. Absurdo, ¿cierto? Entonces, primer caso descartado. No va a ocurrir. Vamos con el siguiente caso. Ahora vamos con esto, ¿de acuerdo? En este caso, D1 conduce, D2 no conduce. D1 es el de arriba, si conduce, la corriente va de esta forma, voy a llamarle I1. Si él no conduce, su voltaje, que es de esta forma, recuerda, del ánodo al cátodo, este voltaje, vamos a llamarle voltaje 2, tendría que ser negativo. Comportamiento. El comportamiento es así. Esta cosita se comporta, recuerda, como un alambrecito, como un cablecito. Y esta cosita se comporta como un circuito abierto. Ahí no hay corriente. Ya. Este entonces es el circuito que nosotros debemos resolver. ¿Con qué objetivo? Primero debemos hallar I1 para saber para qué valores de BI se cumple. Y también B2. Porque recuerda que B2 me va a garantizar sus valores para que esto no conduzca, ¿no? Ambos en función de él. Y luego vamos a ver B sub 0 en función de BI. Ya, en este caso, ¿cuál es más sencillo? B2. Porque solamente basta con analizar esta malla de acá. Te das cuenta que en esta malla que estoy indicando solamente basta con analizar esa mallita, recorrerla de esta forma y vemos la relación entre B2 y BI, ¿cierto? Vamos a llamarle malla 1. Por aquí llamamos aquí entonces malla 1 a esto y aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya, comenzamos entonces rápidamente por acá, en el sentido de las flechitas. De menos a más aumenta más BI. Por este lado no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. De más a menos disminuye, menos B2. Y esto de aquí es igual a 0, no hay nada más que analizar. Y entonces B2 es igual a BI. Pero recuerda que el diodo 2 no conduce. Como el diodo 2 no conduce es porque está polarizado en inversa. O dicho de otra forma, el voltaje 2 tiene que ser menor que 0. Pero quedamos que el voltaje 2 era igual al voltaje I. Por lo tanto, el voltaje I tendría que ser menor que 0. Y ya está. La condición para que él no conduzca es que el voltaje sea menor que 0, el voltaje de acá. Ahora con eso vamos a ver qué pasa con él. Ahora, con él tenemos un pequeño problema. Lo que pasa es que él no aparece en un elemento. No podría hallarlo él directamente analizando una malla, por lo que no aparece ningún elemento. Sin embargo, fíjate, atento, atento, atento a este nodo. Fíjate en este nodo. Yo sé que en un nodo toda la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale, ¿correcto? Pero como puedes observar, en este nodo sale la corriente I1, correcto. Pero aquí no hay corriente porque este diodo está apagado, no está funcionando. Entonces toda esta corriente que salió de este nodo obligatoriamente ha tenido que venir de acá. O sea que la corriente del diodo está en esta resistencia, en este caso. Sí, básicamente está en esa resistencia. Es más, aquí pasa algo bastante curioso también, no sé si lo has reconocido, pero la corriente que está en este elemento es la misma corriente, tiene el mismo valor de corriente de acá. ¿Cómo así? Te preguntarás. Si tú resuelves esta malla, puedes comprobar eso. Es más, lo podemos comprobar de una forma un poquito más interesante. Mira. Todos los puntos que están por acá están a un mismo potencial eléctrico. Lo voy a colocar de ese color, ¿de acuerdo? Todos esos puntos están a un mismo potencial eléctrico, todos esos puntos. Ya, ahora fíjate por el otro lado, mira.
Todos estos puntos de acá están a un mismo potencial eléctrico. Todo eso. ¿Por qué? Porque son un mismo cable. Entonces puedes reconocer que esta resistencia está entre la línea naranja y la línea amarilla. Lo mismo que esta resistencia entre la línea naranja y la línea amarilla. O sea que ambos están sometidos a la misma diferencia de potencial, siendo la línea naranja el más y la línea amarilla el menos. Por lo tanto, la corriente a través de él va a ser así, del más al menos. Te preguntarás, ya ok, vale eso. Pero ¿cómo sabes que tiene el mismo valor? Por el hecho de que el voltaje y la resistencia son iguales. El voltaje de acá es el voltaje entre la línea naranja y la línea amarilla. Lo mismo para él, naranja y amarilla. Mismo voltaje. Y como es el mismo valor de resistencia, es la misma corriente. ¿Listo? Así va a ser. Y ahora solamente basta con analizar este nodo para calcular la corriente que pasa por él. Porque te das cuenta que de este nodo por aquí sale I1, por aquí sale I2 y por lo tanto a ese nodo debería ingresar 2 y 1. Pero ¿por qué 2 y 1? Te preguntarás. Recuerda, todo lo que ingresa a un nodo es igual a todo lo que sale del nodo, hablando de corrientes. Como del nodo sale I1 más I1, o sea, 2 veces I1, por aquí tiene que ingresar 2 veces I1. ¿Listo? Aquí más, aquí menos. Y ya está. Ahora lo único que me falta es resolver la malla más grande. Vamos entonces ahora a resolver la malla grandota, esta malla de acá. Todo el contorno, todo el borde, ¿de acuerdo? Vamos a resolver todo el borde, esa mallota. Vamos a llamarle esa malla la malla 2. Fijarse que lo que he hecho es que cada una de las corrientes de estos elementos esté en función de la corriente del diodo para que de esa forma sea más fácil de resolver. Ya, continuamos por acá entonces. Ahora vamos con la malla número 2. Ya, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, comenzamos por acá. De menos a más aumenta, sería entonces más BI. Seguimos la trayectoria ahora por este lado, ¿no? De menos a más aumenta, más 2,2K y 1. Seguimos por acá, de menos a más aumenta, más 3, perdón, 3 no, 2 y 1 por 2,2K. Así estaría quedando, ¿no? Más, listo. Igual a 0, no hay nada más que analizar y de aquí despejamos y 1. Acá te va a quedar 2, 3, 6,6 te quedaría, ¿no? Así va a quedar. BI menos BI entre 6,6K. Operando te va a quedar así. Ya, no me interesa tanto el valor de I1, me interesa más que nada la condición para que esto ocurra. Entonces por aquí vamos continuando con la condición. Ya, yo sé que este diodo de acá conduce. Como él conduce, podemos indicar que debe cumplirse que la corriente I1 es mayor que 0, porque se supone que conduce, ¿no? La corriente tiene que ser positiva. Pero yo sé que I1 tiene esta forma. Obviamente esto es positivo, lo de arriba tendría que ser positivo. Menos BI mayor que 0. Significa entonces que BI es menor que 0. Te das cuenta que esta condición es la misma que está acá. No siempre van a ser iguales porque son diodos diferentes, pero en este caso son iguales, no va a ser necesario intersectarlos porque son iguales. Por lo tanto, esta es la condición para que ocurra esto, para que el diodo 1 conduzca y el diodo 2 no conduzca. Con esa condición es suficiente. Ahora vamos a indicar por acá. La condición es que el voltaje sea menor que 0, el voltaje de entrada. Ahora vamos con la salida. ¿Cómo debe ser este voltaje de acá? Eso ya está hecho, porque te das cuenta que de acá podemos aplicar la ley de Ohm. Por acá vamos a colocar, a ver, también debe cumplirse lo siguiente, mira. Este voltaje de acá, aplicando la ley de Ohm, debe ser la corriente, que es I1, multiplicado por 2,2K, ¿cierto? Aplicando la ley de Ohm acá. Pero recuerda que de la parte anterior tenemos el voltaje, la corriente, perdón, I1. Reemplacemos entonces el voltaje que está acá, la corriente tiene este valor, menos BI
sobre 6,6K multiplicado por 2,2K, ¿no? Que es lo que está acá. Y de ahí tenemos entonces la salida. El voltaje, operando eso, te sale que es menos BI tercios. ¿Listo? Esa es la forma que va a tener la salida para este intervalo, para esta condición. Lo colocamos por acá. B sub 0 es igual a menos BI tercios. Listo, con eso hemos terminado el segundo caso. Vamos ahora con el tercer caso. En este tercer caso estamos observando o vemos la condición, ¿no? D1 no conduce, D2 conduce. D2 es el que está abajo. Ya, como D2 conduce, su corriente tendría que ser obligatoriamente de esta forma porque está conduciendo. Él no conduce, por lo tanto para él analizamos su voltaje, voy a llamarle B1, que tiene que ser menor que 0, porque si no conduce es porque está polarizado en inversa. Ahora recordemos, ¿no? ¿Cómo se comporta el diodo? Cuando no conduce, circuito abierto. No hay corriente a través de él, así. Y cuando conduce, se comporta como un cable, de su voltaje es 0, ¿cierto? Su voltaje es 0. Colocamos por acá entonces el voltaje, por aquí, así, perdón, el elemento, ¿no? Así se comporta. Ya, ahora esto hay que resolver, ¿de acuerdo? Ya, igual que hicimos en la parte anterior, vamos a resolver mallas. La primera malla creo que es bastante obvia, es la malla que está acá. Al momento que yo resuelva esta malla, lo que voy a obtener es el valor del voltaje B1 en función del voltaje I para establecer la primera condición. Vamos por acá. A ver, en este caso, la mallita 1, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, resolvamos. Por aquí, de menos a más aumenta BI. Y por este lado, de menos a más también aumenta, ¿cierto? Más B1. Y en este caso es igual a 0, de esa forma. Ya podemos reconocer aquí que se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que B1 es igual a menos BI, ¿de acuerdo? Pero recuerda que la condición que estamos utilizando para el diodo 1 es que no conduzca. Si no conduce, polarizado en inversa, su voltaje es menor que 0. Pero B1 es menos BI, ¿ok? Significa entonces que para que este diodo no conduzca, el voltaje de la fuente de la entrada tiene que ser positivo o mayor que 0. Ya está. Condición para que él conduzca. Ahora vamos con la condición para él. Debemos analizar esta corriente donde más aparece. ¿De acuerdo? Creo que es fácil reconocer que esta corriente es la que está acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Lo que pasa es que si yo vuelvo a analizar este nodo, por aquí no hay corriente. Como por aquí está pasando la corriente I2 que sale del nodo, es porque esa corriente está ingresando por acá. Por aquí sería I1, ¿de acuerdo? Ahora, igual que antes, puedes comprobar que esta corriente I2 que ves acá también está acá. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Sígueme, mira, sígueme. Sígueme por acá, a este color. Todos estos puntos están a ese potencial con signo más, ¿de acuerdo? Más. Y todos los puntos de acá están a ese potencial con signo menos. Por lo tanto, el voltaje que está acá es el mismo voltaje que está acá. Y como es la misma resistencia, entonces es la misma corriente, ¿no? Por la ley de Ohm, básicamente. Y ya está. I2, I2. Ahora analiza este nodo y te das cuenta que por acá sería 2 y 2. Porque de este nodo está saliendo I2 por acá y 2 por acá. Del nodo sale 2 y 2. Debe ingresar 2 y 2. Lo cual en esta resistencia va del más al menos. Y ya está. Con eso ya tenemos entonces las corrientes de las resistencias y podemos entonces resolver una malla, que para el caso va a ser esta malla de acá. Todo el contorno, todo el borde, ¿de acuerdo? Vamos a recorrer todo el borde. Le podemos llamar a esto la malla 2. Sigamos entonces por aquí al costadito nada más. Vamos con la malla 2. Malla 2, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, comenzamos por aquí. De menos a más aumenta, más BI. Por aquí no pasa nada, no hay elemento acá. De más a menos disminuye. Menos 2 y 2 por 2,2K. Listo.
Vamos por acá, de más a menos disminuye, menos I2 por 2,2K. Listo, no hay nada más que analizar y de ahí tenemos entonces que I2 es igual a BI sobre 6,6K sería, ¿no? Operando lo que está arriba. Ya está. Pero sabemos nosotros que el diodo 2 conduce. Eso implica que esta corriente es mayor que 0. Como esa corriente es mayor que 0, esto es mayor que 0, obviamente BI tendría que ser mayor que 0. Entonces, para que estas dos condiciones sean ciertas, BI tiene que ser mayor que 0. Es la condición. Entonces, BI en este caso tiene que ser mayor que 0 o positivo. Muy bien, sigamos. Porque ahora lo que nos falta es la salida. Aunque ya está básicamente, ¿no? Porque mira, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a aplicar aquí la ley de Ohm. Se cumple que el voltaje V sub 0 es igual a la corriente que es I2 multiplicado por 2,2K. He aplicado ley de Ohm a este elemento porque ahí está el voltaje, ¿no? Lo que quiero hallar. Pero I2 de esta parte sabemos que es así. Entonces, ¿qué te parece si lo reemplazamos? A ver, vamos a reemplazarlo por acá. Va a ser BI entre 6,6K. Y esto está siendo multiplicado por 2,2K. De ahí entonces obtenemos el valor de B sub 0, ¿no? Que sería BI entre 3. Esa es entonces la forma que va a tener el voltaje en este caso. B sub 0 va a ser igual a BI sobre 3. Y ya está. Ahora, reconozcamos algo. No quedan más intervalos por analizar. O sea, BI menor que 0, tengo respuesta. BI mayor que 0, tengo respuesta. No hay otro intervalo más que analizar. ¿Qué significa esto? Que esto de acá no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Digamos que ahí ya terminaría el problema, solamente quedaría graficar. Pero por si acaso, para comprobar, vamos a ver que esto de acá no va a suceder. Igual que pasaba arriba, ¿no? Lo que está arriba no sucede porque había una contradicción. Aquí también va a haber una contradicción o de repente va a haber un conflicto, digamos, con respecto a la suposición y lo que vamos a obtener como resultado. Ya vamos a comprobar. Pero recuerda que aquí ya está cubierto todo, no hay más que analizar. ¿Listo? Bien, sigamos, a ver. Bien, entonces vamos con esta última condición. Vamos a hacer lo que te comenté, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar que esto de acá no va a poder ocurrir. Para eso vamos a hacer esto, ¿no? Que los dos diodos no conduzcan. Él es el diodo 1, no conduce, por lo tanto su voltaje va a estar acá, B1. Diodo 2 no conduce, su voltaje va a estar acá. Recordemos que cuando un diodo no conduce se comporta como un circuito abierto. Así se comporta el diodo cuando no conduce. El de acá también, ¿no? Cuando no conduce se comporta de esta forma. Ya, vamos a resolver esto y vamos a comprobar que B1 y B2 no van a ser menor que 0. Porque recuerda que cuando son menor que 0 ocurría que esto de acá, ¿no? No conduce. Vamos a ver. A ver, entonces comenzamos. Vamos a suponer que por acá pasa una corriente. Vamos a llamarle esta corriente I1. O I nada más, I. Ya está. Esta corriente de acá es la misma que pasa por acá. De repente te preguntarás, ¿por qué? Lo que sucede es que la corriente que está pasando por acá y por acá es la misma, dado que estos diodos no conducen. Si tú analizas este nodo, como aquí no hay corriente y aquí no hay corriente, acá tampoco tendría que haber corriente. Vamos a llamarle, así mejor le coloco, para no confundir. Esa corriente vale 0, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es así? Por la condición, ¿no? Los dos diodos no conducen, como los diodos no conducen, aquí la corriente va a ser 0, dado que aquí no hay corriente, aquí tampoco. Ya, ahora sí, una vez conocido eso, vamos por aquí a ir resolviendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir resolviendo la malla grandota. Vamos con la malla grandotota, esta mallota de acá. En esa mallota, en ese mallón, vamos a resolver entonces para hallar la corriente I. Vamos a llamarle a eso la malla 1. Listo, la malla 1 vamos a resolver. Malla 1. La ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, comenzamos por este lado, de menos a más aumenta, más BI. Listo. Por acá, de más a menos disminuye, menos I por 2,2K.
¿Listo? Seguimos por acá, menos también, ¿no? Porque de más a menos disminuye. Menos I 2,2K. Nada más, y esto es igual a 0. De ahí hallamos la corriente, que va a ser BI entre 4,4K. ¿Listo? Ya tengo esta corriente. Pero ¿para qué he hallado la corriente? Lo que pasa es que ahora sigue analizar cada malla. Si yo analizo esta malla, voy a ver cómo es el voltaje B1. Y luego esta malla, el voltaje B2. Vamos a llamarle a esto la malla 2 y a esto la malla 3. ¿De acuerdo? Ya, sigamos entonces por acá. A ver, la malla 2, aplicamos lo mismo, la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya, a ver, comenzamos por este ladito, ¿de acuerdo? De más a menos disminuye, menos B1. Sigamos por acá, de más a menos disminuye, menos I por 2,2K. Ya está. Y luego por este lado, de más a menos también disminuye, pero acá no interesa porque su corriente vale 0, ¿no? Corriente 0, voltaje 0, nada más. Así nada más quedaría. Pero recuerda que conocemos cuánto vale BI, ¿no? De acá podemos ir reemplazando. Voy a despejar B1, ¿ya? B1 pasa al otro lado a sumar, te quedaría esto, que reemplazando te va a quedar, ¿no? BI entre 4,4K multiplicado por 2,2K. Ah, por cierto, me estaba olvidando, este menos está acá, ¿cierto? El menos no ha desaparecido. El de acá nada más pasa al otro lado sumando, pero quedaría así. De ahí tenemos entonces que B1 es igual a menos BI medios. Ya, hasta ahí no hay problema, ¿no? No hay conflicto, parece. Ya, pero sigamos. Pero recuerda que bajo la condición que estamos analizando no debería conducir el diodo 1. Por lo tanto, su voltaje tendría que ser menor que 0, ¿cierto? Ya, pero eso implicaría que obviamente al reemplazar BI medios, menos, perdón, ¿no? Menos BI medios, su valor. Tiene que ser menor que 0 y ahí al toque te das cuenta, pues, ¿no? Que BI tendría que ser positivo para que esto se cumpla. Ya está. Entonces, para que el diodo que está arriba no conduzca, este voltaje tiene que ser positivo. Vamos a ver ahora qué pasa con la malla 3. Recuerda que debo analizar para que ocurra en simultáneo, ¿no? Que el diodo 2 y el diodo 1 no conduzcan. Y a ver, vamos ahora con la malla de abajo. En este sentido recorremos. De menos a más aumenta, más voltaje 2. Él no me preocupo, su corriente vale 0, su voltaje vale 0, no me interesa. Vamos por acá. De más a menos disminuye, menos entonces, ¿cierto? Va a ser I por 2,2K. Y esto de aquí es igual a 0. De ahí podemos despejar B2. Esto pasa al otro lado a sumar, pero recuerda que la corriente está acá. Sería entonces BI entre 4,4K. Esto multiplicado por 2,2K. 2,2K. Y ya está. De ahí tenemos que B2 es igual a BI medios. Pero recuerda que B2 tiene que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque este diodo está polarizado en inversa. Su voltaje tiene que ser negativo, como está acá. Pero esto de acá es igual a BI entre 2. Obviamente él tendría que ser negativo, ¿no? Para que se cumpla esto. Entonces BI es menor que 0. Y te das cuenta que hay una contradicción, ¿cierto? Porque por este lado te dice que BI tiene que ser positivo y acá BI tiene que ser negativo. Ya, ¿qué significa eso? Significa que no es posible que ambos diodos no conduzcan. Porque para que los dos no conduzcan, por un lado tiene que ser el voltaje positivo y por otro lado el voltaje negativo, lo cual obviamente no puede ser, ¿cierto? Entonces, justamente lo que te comenté, esta situación, la última, tampoco va a ocurrir. O sea que solamente van a ocurrir las dos del medio. Sí, o sea que solamente un diodo va a conducir a la vez. Sí, es solamente eso posible. Ahora sí, con estos resultados vamos a hacer el gráfico. Listo, ahora sí, acá están mis resultados. Este es el gráfico del voltaje de entrada. Vamos a hacer el gráfico del voltaje de salida. Vamos a mover esto un poquito, ¿ya? Un poquito. Ahí, listo. Bien, entonces comenzamos. A ver, aquí voy a hacer mi gráfico de voltaje de salida. Aquí va a estar el voltaje de salida y aquí va a estar el tiempo. Ya, en este caso solamente analizamos para cuando es positivo, cuando es negativo, así que el intervalo que vamos a analizar
va a ser de acá hasta acá, ¿no? Líneas guía por acá, ¿ya? Una línea guía por acá. Vamos a hacerlo así. Una línea guía por ahí que me va a servir para saber en qué momento la gráfica va a cambiar, digamos que de regla de correspondencia. Porque básicamente la gráfica va a tomar esta forma, ¿no? Ya a ver, comenzamos. Primer intervalo, el de acá, es cuando el voltaje es mayor que 0. O sea, esta parte, ¿no? Cuando es mayor que 0, el voltaje de salida es la tercera parte. Sin embargo, la forma se mantiene, o sea, la forma va a ser la misma. Solamente que ahora va a ser un poquito más pequeño, entre 3. O sea que la gráfica en ese intervalo, digamos que va a ser así, más o menos, ¿no? Más o menos. Y cuando tome su valor máximo, en este caso, ese valor máximo en esta situación, perdón, de acá, va a ser 170 sobre 3. ¿De acuerdo? Ese es el valor máximo que va a tomar el voltaje en este caso. Ya, muy bien. Sigamos. Ahora, el siguiente intervalo es cuando el voltaje que está acá es menor que 0, ¿cierto? Ahora, cuidado con esta parte porque el voltaje de salida es menos el voltaje de entrada entre 3. En este caso, el voltaje de entrada es negativo, al multiplicarlo por menos se vuelve positivo. O sea que esta cosita en este gráfico va a ser hacia arriba, sí. Y su valor máximo va a ser 170 sobre 3. O sea que básicamente la gráfica va a ser igual a la que está acá. Digamos que sí, ¿no? Va a ser bastante parecida. No, bastante parecida, es igual. Es igualito. Así va a ser, ¿de acuerdo? Inclusive es el mismo valor máximo. Y esto es lo que se conoce como un rectificador de onda, solamente que en este caso ha disminuido un poquito el voltaje, ¿no? La tercera parte. Pero en todo caso, la salida está siendo siempre positiva. Esta es entonces la respuesta a la pregunta. ¿Qué te pedía hacer la gráfica de voltaje versus tiempo? Y con eso hemos terminado, amiguitos. Sería todo por este video. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.